abstenciones 350. Votos sí 171. Votos no 179. Abstenciones ninguna. En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sección. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. La ley de amnistía vuelve así a la Comisión de Justicia del Congreso. Ahora hay un plazo de un mes para una nueva votación y tiempo también para Junts para que puedan seguir negociando o presionando al Gobierno. Eso sí, la próxima votación será definitiva y no habrá más oportunidades. El Gobierno ha llegado al Congreso hoy con un texto en el que pretendía dejar fuera las formas más graves del terrorismo y proteger así a los líderes catalanes que promovieron las consultas independentistas en Cataluña, pero Junts pretendía más. ¿Qué pretendía? Bueno, pues pretendía excluir cierto modo de terrorismo y también excluir la traición. El Gobierno tiene, por lo tanto, presión por ambos lados. Es lo que ha tenido por los independentistas y también por el PP, porque aunque finalmente se apruebe en el Congreso, el PP se opone y tiene mayoría en el Senado. Y aunque se aprobase, el PP confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues tumbe esa iniciativa legislativa. ¿Qué tenemos de momento? Bueno, pues de momento el texto vuelve a la Comisión de Justicia, no se van a admitir más enmiendas, pero sí algunos retoques en el texto. Será la última oportunidad de esta ley que necesitará de una mayoría absoluta para su aprobación. No es creíble que tantos años después empecemos a pensar que igual lo que son protestas las podemos asemejar a ciertos delitos que tal vez se escapan del marco de lo que estamos hablando. La graduación de los delitos, por supuesto, las tendrá que decidir los jueces y aquí en la sede de la soberanía popular tendremos que dialogar y alcanzar acuerdos por el bien del país. Hemos vuelto a vivir un espectáculo bochornoso en las Cortes Generales donde los independentistas siguen retorciéndole el brazo a Pedro Sánchez y él está encantado. Él está encantado porque es verdad que han votado en contra de la proposición de ley, pero al dictamen de la comisión han votado a favor. Bueno, y aquí en nuestra región la resolución de la Consejería de Salud suprimiendo las sanciones a las empresas adjudicatarias en residencias de mayores sigue dando de qué hablar. Hoy ha hablado el portavoz del Gobierno. Escuchen. En el mes de enero del año 2021 hay una resolución en el Boletín Oficial de La Rioja del entonces consejero de Servicios Sociales que eximía a las empresas del pago de las penalidades cuando hubiera un incumplimiento de los ratios de personal en los pliegos de contratos. Es decir, esto no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que, derivado de la pandemia sufrida en los últimos años, hay una dificultad clara y objetiva por parte de las empresas, pero también por parte de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales. Bueno, pues ya lo han escuchado. El portavoz del Gobierno sale así a contestar a la polémica y a las críticas que han surgido tras esta resolución. Dice que no es la primera vez que se hace, lo hicieron en el anterior Gobierno. Vamos a ver cómo es la situación. En La Rioja existen ahora mismo 36 residencias, tanto públicas como privadas. En ellas se tiene capacidad para casi 4.000 residentes. Hay 2.001 plazas públicas y también privadas 1.916. Casi 4.000, en total 3.917 si sumamos estas dos. En total también trabajan en torno a unas 2.000 personas en estas residencias. Las normativas autonómicas exigen ratios de personal entre 0,30 y 0,50, o sea, que haya un trabajador a jornada completa por cada 2 o 3 residentes. Según el Gobierno, y lo vamos a escuchar, La Rioja en esta ratio es superior en esta comunidad. El hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de su obligación de tener los ratios de personal establecidos por la legislación. De hecho, la propia resolución que está publicada en el BOR acredita que obliga a las empresas a acreditar y a demostrar que tienen verdaderas dificultades para contratar esos profesionales. El hecho de que esta exención publicada en el boletín indica solo que en el Gobierno de La Rioja, y esto es así porque
lo hemos visto en todos los contratos públicos que se publican de residencias y centros de día, los estándares, los ratios que exigimos a las empresas son más altos que los que establece la normativa. Bueno, pues en esa rueda de prensa también se ha hablado de los resultados del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo riojano hemos sabido que ha aprobado en la reunión semanal de ese Consejo un plan de ayudas dotado con 19 millones de euros para proyectos de inversión empresarial. En este plan se incluye la adquisición de parcelas en polígonos industriales. Y dedicar estos 20 millones de euros a una parte del mismo a la mejora de las posibilidades de ayudas a las empresas para la generación de proyectos de inversión y de adquisición de suelo industrial en toda nuestra comunidad autónoma, pero particularmente en los polígonos industriales de Alfaro y de Calahorra, que son los que venían establecidos en esta subvención. Por una parte, se redactará o se va a redactar la norma exclusiva para la ayuda de suelo, donde una empresa podrá recibir el 100% del coste de ese suelo industrial, con un límite máximo, que luego lo veremos en el siguiente ejemplo, de 300.000 euros. Bueno, y hoy hablaremos también en la tertulia de la polémica tala de álamos en el río Leza. Mientras que el Partido Socialista critica la destrucción de ese paisaje de ribera con protección ambiental junto a la localidad que da el nombre al río, el Partido Popular justifica la intervención que tiene los permisos, dice, necesarios. El PSOE ha denunciado públicamente lo que ha llamado un arboricidio en esta zona protegida del Leza. Creen que la corta ha sido indiscriminada, que se destruye el paisaje, y el Gobierno insiste en que tienen todos los permisos y que cumple la ley. Jesús María García, el diputado socialista, ha añadido a esta denuncia que además se ha hecho en una zona protegida del Plan de Recuperación del Bisón Europeo, que es el mamífero más amenazado del continente. Lo que ha consentido el Gobierno de La Rioja que suceda a las orillas del río Leza, junto a la localidad riojana de Leza, es una verdadera salvajada. Es un arboricidio en toda regla que ha llevado adelante algún maderista con la autorización del Gobierno de La Rioja y que ha supuesto que a lo largo de un tramo de 1 kilómetro de longitud se hayan eliminado cientos y cientos de árboles, algunos de ellos en las mismas orillas del río, algunos de ellos ejemplares centenarios con diámetros de más de 1 metro, y todo ello realizado en una zona de especial protección para la naturaleza, por ser Red Natura, por ser reserva de la biosfera de la UNESCO y por ser territorio dentro del Plan de Conservación del Bisón Europeo. Bueno, pues después hablamos de estas sospechas. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes, a la vuelta de la publicidad, vamos a entrevistar a la directora general de Dependencia, Ana Zuazo, para hablar de esa polémica, de lo que algunos ya han llamado la amnistía del Gobierno a las residencias de mayores. Será tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. El pasado viernes se publicaba en el Boletín Oficial de La Rioja una resolución por parte de la Consejería de Salud y de Políticas Sociales en la que se anunciaba la supresión de las sanciones a empresas adjudicatarias de estos servicios en residencias de mayores y también en centros de día. Vamos a hablar de ello con la directora general de Dependencia, de Discapacidad y de Mayores, Ana Zuazo, que nos acompaña aquí esta noche. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, ¿cuál es la razón por la que se lleva a cabo, se adopta esta medida, esta resolución? Bueno, esta resolución se adopta como medida de apoyo y de contención a una situación en la que se están encontrando las empresas y el sistema de atención a la dependencia en residencias de personas mayores y en centros de día, principalmente debido a la situación de inflación producida en los últimos tiempos y a las dificultades de personal sociosanitario. Pero no es que carezcan de personal suficiente de acuerdo a los ratios y a los estándares, es que en algunos contratos, para algunos profesionales, incluso es excesivo el porcentaje exigido. Por ejemplo, te puedo contar que
en un centro de día con 100 plazas, tenemos un módulo tipo que es un enfermero para cada 20 plazas, entonces en un centro de día con 100 plazas se exigen 5 enfermeras. Igual tiene 4 enfermeras o tiene 5 enfermeras y en un momento puntual alguien ha tenido un traslado y eso suponía que se les estaba poniendo una penalidad sobre la facturación mensual de entre el 7 y el 10% sobre la facturación mensual, además de descontar el salario de ese profesional que en ese momento no tiene disponible. Yo estoy sorprendida por el revuelo que ha supuesto toda esta resolución que salió en el boletín. Nosotros no hemos dado a conocer la medida pública, sino como un procedimiento más, se publicó en el boletín como una medida de control, sorprendida por la reacción, por un lado del colectivo, de todos en general. Me sorprende porque digo, o no lo han entendido, o no lo han leído, o no conocen el funcionamiento del sistema. En esta resolución no se dice ni que no se va a sancionar, no hablamos de sanciones, hablamos de penalidades. Las penalidades es un concepto que va dentro de los contratos administrativos que existen con aquellas residencias con las que tenemos plazas o que están gestionando residencias públicas. El concepto de penalidad es por alguna infracción que se comete dentro de las condiciones de contrato. La infracción, en este caso la infracción de no alcanzar los ratios de personal, estaba considerada dentro de los contratos como una infracción muy grave. Entonces el porcentaje que se deducía de la factura era totalmente excesivo y gravoso para la situación actual, añadida a la inflación que estaban soportando estas entidades. No afecta para nada a los ratios exigibles de acuerdo al decreto que manifiestan los colectivos, que es un decreto de hace 25 años. Las condiciones de ese decreto son únicamente exigibles a aquellas residencias privadas, que son 14 en La Rioja, que no tienen ninguna plaza pública. Esta resolución solo afecta a los contratos, insisto, para una reducción del porcentaje de la penalidad, que va a seguir existiendo la penalidad sobre la reducción del salario del profesional que no existe. Es decir, si en una factura de 50.000 euros vamos a suponer que se paga la plaza a 80 euros plaza día y las empresas facturan mensualmente en función de las plazas que tenemos contratadas con ello. Se le descuenta el salario, se le va a seguir descontando el salario del profesional que no dispone en ese momento, que no hablamos de que vamos a tener menos ratio de cuidadores ni de gerocultores. Es más, creo que va a existir un mayor control porque mensualmente van a rendir cuentas a la administración de la situación en la que se encuentra. Es una medida, todo lo contrario, garantista, porque vamos a tener un control mensual de la situación. Vamos por partes, vamos a ir explicándolo. En primer lugar, sí que han surgido muchas quejas y críticas. Por eso decía usted que le llamaba la atención, primero porque ya se había hecho en anteriores gobiernos y porque dicen que el usuario va a estar peor atendido, se va a descuidar lo que son los cuidados de las personas más vulnerables. ¿Qué puede responder a eso? Efectivamente, no sé cómo se ha sacado un poco de contexto. Lo único que se ha hecho es reducir porcentualmente la penalidad que se estaba poniendo. En tanto, se toman otras medidas para mejorar las condiciones de los contratos, donde podamos contemplar mejores precios, incrementar los ratios de personal de acuerdo al nuevo modelo de acreditación y del nuevo modelo centrado en la persona, sin dejar a un lado que los ratios de los contratos que tiene la Administración en estos momentos están bien. Os puedo, por ejemplo, decir que estamos trabajando con una ratio de cuidador de 0,28, que eso se traduce en que por cada 10 usuarios debe haber 3 cuidadores. El problema no es la falta de cuidadores, hay otros problemas colaterales que los colectivos que trabajan en este sistema conocen. Hay un alto absentismo laboral que está pasando en muchos sectores
Y bueno, sí que quiero hacer hincapié que esta medida fue tomada en el 2021, perdón, en enero. Hubo una resolución exactamente similar que solo no penalizaba si no existía personal médico o personal de enfermería cuando estábamos al final de la fase de pandemia, y sabemos la importancia en ese momento de personal médico y de enfermera. Por eso sigo sorprendida. Y cuando yo llegué a este gobierno, a mediados de julio, me encontré con unos contratos que estaban, unas cláusulas que estaban modificando los contratos actuales de residencia para considerar la falta, el no alcanzar el ratio, bajarle de infracción muy grave a infracción leve. Mis compañeros de la consejería, para continuar en esa medida de rebajar, porque ya eran conocedores de la situación crítica en la que podía estar en estos momentos el sistema, y lo que queremos es equilibrar y apoyar. No queremos poner en riesgo el sistema en ningún momento. Bueno, me pusieron encima de la mesa el cambio de los contratos de centro de día, para modificar también la infracción de no alcanzar el ratio, pero por temas puntuales, de que puede faltar una enfermera. No faltan cuidadores en las residencias en ningún momento, aunque el colectivo sí que está manifestando las dificultades para encontrar personal, y que antes pues bueno, había muchos currículum, mucha disposición de medios en cualquier momento, y ahora sí que es verdad pues que para suplir bajas pues pueden tener más dificultades. Y quería incidir en esto. Ante la situación de cambiar los contratos y decir que la falta de personal o el no llegar a alcanzar el ratio pasa de ser una infracción muy grave a una infracción leve, yo ahí me planté, porque consideré que es que la ratio de personal no es una infracción en sí, es una obligación, y eso no debe cuestionarse como una queja de un usuario por una falta de limpieza o por una incidencia que haya podido haber en la residencia. La falta de personal no debe entrar a cuestionarse si es una infracción o no, es un cumplimiento de ley, y no entra a estos cuestionamientos. Para aplicar, me gustaría un poco apuntar esto también. Independiente de que se haya rebajado el porcentaje de penalidad, la Ley de Servicios Sociales es la que debe cumplir y debe velar por el cumplimiento de todos estos requisitos, igual que le ocurre a las residencias privadas. Y en la Ley de Servicios Sociales ahí sí que hay unas infracciones y unas sanciones que incluso pueden ir desde 6.000 euros la leve hasta 600.000 euros de multa en el caso de situaciones graves. O sea, quiero decir, el control de las residencias y de los centros de día está totalmente garantizado. Ustedes han anunciado también un plan de choque, ¿no?, de inspecciones y de vigilancia de esa calidad. Lo que queremos es que con la facturación mensual nos expongan la situación que hay en esos cada mes, de la situación de personal en la que se encuentran, y eso nos parece que con ello vamos a tener un mayor control y vigilancia, que lo que puede suponer unas inspecciones de 2 veces al año. Entonces, esta medida excepcional, insisto, y controlada, va a tener eso. Mensualmente las entidades nos tienen que hacer ver su situación que tienen respecto a la limitación de algún personal concreto y puntual. Que estas situaciones no es nada masivo en las residencias, velamos por la calidad y lo que queremos es la mejor atención para las personas que tenemos que cuidar, y eso va a ser una prioridad y una máxima. Cuando dice que es una medida controlada, ¿va a ser una medida temporal? ¿Se va a cambiar? Por supuesto, controlada desde el momento que con la facturación mensual vamos a ver la situación real que existe en cada residencia, y que es excepcional y temporal, en tanto en cuanto podamos establecer los nuevos contratos. Funcionamos con un acuerdo marco de residencias y de centros de día. Ese acuerdo marco establece las nuevas condiciones de licitación de contratos, y queremos mejorar los precios que se han quedado muy desfasados. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2017-2018 hubo una nueva ley de contratos en el Estado que ha sido un perjuicio muy grande para la prestación de los servicios públicos. La ley de contratos, que es una ley estatal, no permite la revisión de precios. ¿Esto qué supone?
Pues que con todos los contratos administrativos para prestar servicios, si, por ejemplo, un precio plaza está en 70 euros por usuario anualmente, con las subidas de IPC se podían revisar los precios y había una revalorización del precio del contrato con el IPC. La nueva ley de contratos no permite revisión de precios. Esto ha generado una situación en las residencias y en todo el sistema de prestación de servicios de atención a la dependencia y en general, que está desequilibrando totalmente el colectivo. No se revisan precios y ha habido una inflación tremenda, que todos somos conocedores de la situación, entonces no queremos poner en desequilibrio el sistema y lo único que hemos hecho es minorar la parte porcentual. Hablamos del personal que hace falta y que... Bueno, eso está ahí y además viendo un poco el futuro, esta semana conocíamos, según el INE, que La Rioja había llegado a su techo de edad más longeva, ¿no? Cada vez somos más mayores. ¿Cuál es un poco el futuro? Porque personal va a hacer falta, dificultades para traerlo, igual que hablamos de los médicos, también hay problemas aquí. Ustedes achacan la pandemia, la falta de personal también, ¿no? Existe la vocación a trabajar para trabajar en cuidados. El colectivo sí que habla de unos salarios muy bajos, unos convenios colectivos que no responden y que no dignifican el sector. Nosotros ahora en este acuerdo marco, dado que en estos momentos no hay un convenio en vigor de residencias en La Rioja, estamos tomando como referencia, porque mira, la tramitación administrativa lleva mucho tiempo. Hemos tenido que prorrogar los contratos un año, que eso pues no ha gustado, pero porque el procedimiento administrativo de gestión implica que en 8 o 10 meses no podemos gestar un nuevo contrato. Y lo tenemos que empezar a lanzar rápido para poder cuanto antes llevarlo a efecto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando como referencia otros convenios colectivos más ventajosos del sector y vamos a trabajar sobre ratios de población, por supuesto. No pensamos que no haya hoy gerocultores y cuidadores suficientes. Sabemos que va a haber dificultades serias. Tenemos que trabajar paralelamente con formación profesional, con los grados, con la Dirección General de Empleo. Precisamente mañana tenemos una reunión, los 3 directores generales, que no ha venido a raíz de esto, es porque ya llevamos un trabajo desde una primera reunión que tuvimos con todo el colectivo y con todos los que trabajan en este sistema de dependencia de mayores, para trabajar en mejoras, y mañana ya teníamos una reunión planificada, ya no a raíz de todo esto, ya llevábamos tiempo con esta fecha, y vamos a trabajar en formación, en cualificaciones, y lo que queremos es tener unos profesionales suficientes, pero es muy importante tener en cuenta lo que estamos hablando. La Rioja somos hoy hablaban también de Asturias, somos una de las comunidades autónomas que mayores datos de población envejecida. España, con relación a Europa, y uno de los, a nivel mundial, de los países más envejecidos. Hablamos ya del envejecimiento del envejecimiento. Y es muy serio que en estos momentos ya hemos tenido reuniones a nivel nacional y ya sabemos que en el 2040, a nivel nacional, en España se van a necesitar 240.000 personas más profesionales solo para cuidados. Entonces, debemos trabajar en esto. Pues es un dato muy importante, ¿no? Y preocupante, ¿no? Que nos vamos haciendo todos mayores y que hacen falta esos profesionales. Pues yo creo que ha quedado claro la postura. Podía un poco por rematar, sí que quería dejar claro que estamos trabajando en una planificación estratégica y estamos haciendo un estudio poblacional de envejecimiento técnico y totalmente avalado, donde estamos proyectando las necesidades de aquí a 2035, que lo daremos a conocer en su momento, y con eso vamos a saber, intentando cubrir el mismo porcentaje de atención con los ratios que tenemos en estos momentos. La Rioja está muy bien de cobertura de plazas. Tenemos un 5,48
1,8% de plazas de atención residencial y un 1,9% respecto a centros de día, y son datos que a nivel nacional de cobertura de población de acuerdo a personas mayores de 65 años que estamos muy bien. Siguiendo con esa cobertura, queremos saber cuántos recursos más necesitamos de aquí al 2035, cuántas plazas podemos comprar del mercado que existe y cuántos recursos nuevos y centros nuevos debemos crear. Pues sí, datos importantes, un estudio importante, ¿no?, que nos lleva encaminados a eso, ¿no?, a prever el futuro de lo que va a pasar, ¿no? Porque creo que La Rioja es la octava comunidad española más envejecida. Pues Ana Zuazo, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues regresamos, nada, en unos minutos con este tema también en la tertulia. Hasta ahora. De la noche, saludamos ya a Victoria y Pablo, muy buenas noches, bienvenida. Buenas También noches. Martín Torres, Ángel Íñiguez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, hemos estado hablando ahora con la directora general de Discapacidad y vamos a ver qué es lo que ha pasado desde el día de ayer cuando UGT bueno, pues habla de esa resolución que se publicaba el pasado viernes y que ha levantado tanto revuelo. Vamos a escucharlo. El portavoz del Gobierno regional no entiende la sorpresa que ha causado la resolución del Ejecutivo. En el mes de enero del año 2021 hay una resolución en el Boletín Oficial de La Rioja del entonces consejero de Servicios Sociales que eximía a las empresas del pago de las penalidades cuando hubiera un incumplimiento de los ratios de personal en los pliegos de contratos. Es decir, esto no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja. Pero es una decisión, ha dicho, justificada por la situación actual. Y no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que derivado de la pandemia hay una dificultad clara y objetiva para encontrar profesionales. El Partido Socialista ha asegurado que va a exigir su retirada en el próximo pleno. Y que además estudien al detalle la normativa ya existente que no cubre las necesidades de las personas en estos centros. Además, va a trasladar la decisión al Defensor del Pueblo y estudia además también hacerlo a la Fiscalía. Por considerar que la misma es contraria a los derechos de los usuarios en las residencias, a las obligaciones que tienen contraídas las empresas y de dudoso encaje jurídico. Una decisión también criticada por Izquierda Unida. Si el sector privado no puede cumplir ese servicio, lo que corresponde no solo es la sanción. Lo que corresponde es recuperarlo para el sector público. Que ha anunciado la presentación de una interpelación en el próximo pleno para que se cree una comisión de estudio que aborde la situación de las residencias. Que hable de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan ese servicio, que hable del modelo que queremos. En este sentido, el portavoz del Gobierno ha señalado que la Consejería de Políticas Sociales ha aplicado por primera vez un plan de inspección de la calidad de los servicios que se prestan en estos centros. Bueno, pues vamos a hablar también con Daría Saiz, ella es secretaria del sector sociosanitario de UGT. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te oímos ahora, sí. El sindicato ha anunciado movilizaciones, ¿no?, contra esta resolución. Sí, claro, porque creemos que lo que puede ocurrir es que repercuta todo esto en los trabajadores y en los usuarios de estos centros residenciales. No sé si ha podido escuchar las palabras de la directora general. ¿Qué le han parecido? Bueno, pues que han sido muy subjetivas porque eso de que los ratios se cumplen, vamos a dejarlo ahí, porque nosotros desde el sindicato creemos que, por ejemplo, no tienen en cuenta que aunque están dentro de esos ratios hay personal que realmente no está trabajando, bien porque está de IT, bien porque está con una licencia, bien porque tiene horas sindicales.
¿Todo esto en qué repercute? En que si debe de haber 3 personas, como ha dicho ella, por cada 10 usuarios, eso es la teoría, pero en la práctica hay 2 e incluso 1, ya no se cumplen los ratios. Y eso hay que sancionarlo, porque no es cierto que no se encuentren trabajadoras y trabajadores para el sector. Es que, claro, el problema está, como ya dijimos en rueda de prensa ayer, que la gente emigra a otras comunidades que tienen mejores condiciones laborales que en la nuestra. Tenemos un convenio que lleva en ultraactividad, no como ha dicho ella que no teníamos convenio, está en ultraactividad desde 2020 y está siendo muy difícil y complicado negociar con las empresas del sector, porque es que no aceptan nada de la plataforma que se les presenta. O sea, para que veáis, en 2023 se firmaron las tablas salariales que vienen recogidas ya en ese convenio que está en ultraactividad en junio. Hasta junio no se firmaron esas tablas. La gente cobró en julio. Y encima hubo empresas que tardaron más meses de lo acordado en pagar a las trabajadoras y trabajadores del sector. Entonces, pues no es que no creamos que no creemos nada de lo que dicen, por el sentido que ayer leí, hoy no sé cuándo ha sido, una nota que decían será mejor que vayan al ERTE. ¿El ERTE de qué? De trabajadores, de usuarios, porque si no hay trabajadores, ¿cómo van a ir a un ERTE? ¿Porque no tienen usuarios o qué está pasando? Es que... Bueno, yo voy a dar paso a la mesa también por si quieren preguntar algo con respecto a lo que está diciendo Ángel. Martín, tú que tienes experiencia en esto, no sé si... Hombre, yo creo que ciertamente se está aprovechando aquí, se está haciendo lo del dicho aquel, que aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para meternos unas cosas con otras. Yo creo que la disposición esta del 26 de diciembre creo que es, o del 29, no, del 26 creo que es, yo creo que está bien, viene bien. ¿Por qué viene bien? Porque no está hablando ni de tablas salariales ni está hablando de ratios. Está diciendo que en unas circunstancias en las cuales no se puedan contratar a cierto personal, pues de las dos multas, gravámenes o que se les pueda aplicar a aquellas residencias que tengan contratos de plazas concertadas, como son un porcentaje de la facturación o bien el salario de la persona que no está contratada, solamente lo que van a hacer es eliminar lo que es el porcentaje de la contratación, pero sin mantener el coste del trabajador que no está contratado, lo van a tener que pagar. Bien, pero no solamente se queda ahí, sino que van a tener que hacer todos los meses, van a tener que demostrar esas residencias privadas que tienen los contratos de plazas concertadas, van a tener que hacer todos los meses una explicación a servicios sociales, como es lógico, que están haciendo una búsqueda activa de ese personal que no pueden contratar, como pueden ser médicos, normalmente suelen ser médicos o enfermeras, porque lo que es todo el sector de auxiliares, eso normalmente no hay déficit, eso normalmente va bastante bien. Donde realmente se encuentran estas instituciones con problema es bien en los médicos o en las enfermeras. Entonces van a tener que demostrar que están en una búsqueda activa, pues demostrando que los colegios profesionales han puesto solicitud de plaza, o bien en las plataformas como puede ser Infojob, LinkedIn y demás, con lo cual, si no demuestran eso es cuando tendrían realmente la multa. Pero sí, porque ahí sí que se aminoraban, ¿no? Exactamente, se aminoran. Yo creo que está bastante bien. Y hay que decir que las empresas privadas que tienen residencias son los más interesados en tener cubiertos las plazas esas necesarias. Se está haciendo, ha dicho la... Daría, no sé si está muy de acuerdo contigo. No, seguramente que no está de acuerdo, porque ha dicho, puede ocurrir que estén mal atendidos. Los ratios de auxiliares no van a disminuir, van a ser los mismos y están bien atendidos y se cubren. Y si hay una baja, se cubre la baja.
Por tanto, yo no sé dónde va a estar el problema. Los residentes van a seguir estando bien atendidos como están bien atendidos. Lo que ocurre es que donde realmente está el déficit de personal está en los puestos de médico y enfermeras fundamentalmente. Está y estará, ¿no? A mí me gustaría que eso lo ratificara o lo rectificara Daría, que yo creo que es la que más sabe. Pues que nos diga. Porque yo tengo entendido que al final el déficit mayor precisamente es en las personas, los profesionales que están día a día con los usuarios, con las personas mayores, que son las auxiliares, y es donde la ratio es escandalosamente baja, y más escandalosamente bajo es el salario, que es poco más del salario mínimo interprofesional. Me gustaría que no vamos a discrepar rotundamente de lo que ha dicho. No me esperaba menos. No, si no se esperaba, es la realidad. Pero que nos lo diga ella, que es la que tiene los datos. Pues contesta, por favor. Me gustaría que nos entendiera. Pues efectivamente, donde más déficit de trabajadores hay y de trabajadoras es precisamente, como bien dice Victoria, en el ratio de auxiliares y de gerocultores y de gerocultoras. Es exactamente donde más gente falta, es la gente que más trabaja y que con peores condiciones físicas y psicológicas sale de su puesto de trabajo porque no llegan a todo. Realmente médicos no hay, enfermeras sí que es verdad que también faltan, pero es que estamos en las mismas, es que las condiciones del sector, sobre todo económicas y sociales, es que no son buenas, entonces difícilmente la gente quiere ir a trabajar ahí. Jolín, que es que tenemos a un paso otras comunidades que tienen muchísimos mejores sueldos que nosotros, menos horas de trabajo. No es que no tengan que cumplir ratios, es que los ratios están tan obsoletos que es que llevan 25 años esos ratios. Pues pensarlo, porque además si evolucionamos hacia una población más envejecida, esos ratios tienen que cambiar. Daría, le vamos a despedir. No es cierto. Cada vez que se hace un convenio con la comunidad autónoma de plazas concertadas, que normalmente se suele hacer cada 4 años, los ratios cambian, los ratios se modifican. Donde no se han modificado los ratios son en las plazas privadas, porque esos no tienen convenio, pero en las plazas concertadas, que son las que más dependen de la comunidad autónoma, cada 4 años que se pone al día el precio, que como bien ha dicho la que has entrevistado, ponen el precio durante 4 años y no hay subida de IPC, pues en cada convenio se pone el número de ratios de enfermera y de auxiliares y de todo, y ese ratio se modifica. Ese ratio no es el mismo ratio. En una residencia, que tú tengas una plaza concertada y tú tengas una plaza privada, el ratio que te exige la consejería para las plazas concertadas no es el mismo que para la plaza privada, porque para las plazas concertadas es mayor. Porque quien paga es la consejería. Y tenemos, yo he analizado convenios, contratos de otras comunidades autónomas para plazas concertadas, y el que tenemos en La Rioja es de lo mejorcito que hay alrededor de mucho tiempo, tanto en plazas concertadas como en la prestación vinculada al servicio. Bien es cierto, y en eso le doy la razón, que el convenio de auxiliares es un convenio escaso, bastante más escaso. Tú vas a Navarra y ganan bastante más que aquí. También es cierto que una plaza privada aquí vale, no digo la mitad, pero bastante menos que lo que cuesta en Navarra. Entonces hay esa diferencia. Los convenios laborales de las auxiliares es escaso. En eso estoy de acuerdo. Y cuando he dicho que había déficit de auxiliares, ella se está refiriendo a que estiman que el ratio de auxiliares por residentes es escaso. Eso es una estimación de un sindicato. Yo creo que no, que es bastante bien, suficiente. Pero no hay déficit a la hora de contratar por las empresas. Lo que hay déficit es de las enfermeras y de los médicos. Venga, vamos. Sí. Otra cuestión, sí, y ya le dejamos a Ángel hablar. Sí, una pregunta que me parece importante. Una pregunta, Daría. ¿Cumple La Rioja en estos momentos los acuerdos del Consejo Interterritorial del año pasado sobre ratio? Cuando hablamos de ratio, para que nos entienda todo el mundo, es número de profesionales por número de usuarios, de personas, o bien en el centro de día o bien en la residencia. Tengo entendido que en estos momentos no cumplimos
esa ratio del acuerdo interterritorial, del Consejo Interterritorial, es decir, del Ministerio y las comunidades autónomas del año pasado. ¿Es así? Así es, no se cumple. Y de hecho, si se cumpliese, no habría, como hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia a La Rioja, que cada año aumentan en la cuantía. Quiere decir que si el Tribunal Superior de Justicia condena a una empresa a pagar una multa, es porque no está cumpliendo ratios. Entonces, ahí tenemos la respuesta. ¿Y cuántas multas hay? Pues mínimo 4 o 5 empresas de las más grandes de La Rioja, con las residencias más grandes. Daría una pregunta, puesto que la resolución se puede recurrir directamente en vía judicial, en vía contencioso administrativa, ¿el sindicato o los sindicatos tienen legitimación activa para interponer el recurso? ¿Tenéis previsto interponer recurso en vía judicial? Sí, se está estudiando desde el Servicio Jurídico de UGT. Vale. Es que yo precisamente lo que quería aportar, que conozco menos el ámbito de las residencias que el resto de los ponentes, pero el ámbito de la contratación pública pues sí que es más familiar. A mí me da la sensación que el primer defecto que podemos encontrarnos es que las licitaciones están infrafinanciadas. Y de esto se deriva precisamente que puede haber menos ratios, porque al final las empresas concurren en unas condiciones pues, que a lo mejor no les resultan competitivas ni rentables. Pero yo creo que la fórmula que ha escogido el Gobierno para superar esta situación transitoria, que podríamos asumir que es una cierta fuerza mayor, no es correcta jurídicamente, en el sentido de que no cabe hacer una exención general de las penalidades, sino que habría que analizar caso a caso concreto y posteriormente, después de un expediente administrativo, resolver si corresponde esa exención. Yo creo que desde un punto de vista jurídico lo que hubiera sido más correcto, directamente si consideramos que los pliegos están mal licitados, resolverlos, es una potestad que puede adoptar la Administración, volver a licitarlos en unas condiciones que estén mejor financiadas y dotadas de fondos para cumplir los ratios y también, yo pienso, y os propongo el debate, ir reconduciendo el modelo hacia la atención domiciliaria, que me parece que es a lo que tiende el conjunto del sistema sociosanitario, no solo residencias, sino atención domiciliaria. Bueno, vamos a despedirle ya a Daría. Muchísimas gracias por atendernos y por dar voz también pues al sindicato. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿algo que añadir a este respecto? Cambiamos ya de... Me gustaría seguir en la misma línea que Ángel, porque me parece importantísimo. Yo pensaba, sinceramente, y por elevar un poco de este gobierno, otro gobierno, por elevar la mirada, yo pensaba que al salir de la pandemia se iba a abordar de verdad un cambio de modelo en el tema de las residencias. Fueron los grandes sufridores, los grandes víctimas, los fallecidos y los abandonados, en muchos casos, en la pandemia. Y me ha sorprendido mucho que, como dice Ángel, no solamente no se haya endurecido un poco los requisitos para el nivel o la proporción de profesionales por cuidadores, por cuidados, por personas, sino que al final se ha relajado, y es lo que vamos a hablar luego, de indulto o amnistía, es decir, si tú has cometido una infracción, hazme alegaciones y yo valoraré si ha habido circunstancias excepcionales, imponderables, imprevistos, pero si ya te aviso de antemano que te puedes seguir presentando, que aunque seas laxo y relajado porque pagas el salario mínimo interprofesional a los auxiliares, que eso es lo que se paga en muchas residencias de La Rioja, no te preocupes que la sanción va a ser mínima, pues evidentemente no estimula para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y voy a poner un ejemplo personal. Martín, tú has hablado de que es plazas concertadas. Yo te voy a hablar de una residencia concertada donde hay gente con plazas privadas. En un caso concreto, yo tuve 2 meses a mi padre. ¿Tú crees de verdad que un auxiliar sanitario distingue este es cliente concertado, este es cliente particular que paga 3 veces más? No. Cuando falta personal, falta personal. Pero otra cosa es que se lo repercutas a la administración y digas, esta trabajadora me la paga entera la comunidad autónoma. Pero luego resulta que llegas y tienes a lo mejor 22 auxiliares por 222 internos, que es caso real de alguna residencia, y que no distinguen en qué tipo de cliente es, si de administración pública o particular. Lo que está claro es que
cuidar ese ratio de 22 por 222 es insuficiente. Yo no sé de dónde te sacas ese ratio. Pues lo he vivido, o sea. Vale, tú lo has vivido. Yo he vivido. Luego te lo digo, yo he vivido que no quiero hacer publicidad negativa. No, yo tampoco voy a hacer publicidad. Yo he vivido 2 residencias. 2. Lo sé. Bien, una como director y otra como gerente. Y esos ratios no son ciertos, en los que yo he vivido. Yo no voy a hablar de otros al lado. Y aquí vuelvo a insistir en el tema de ratios de auxiliares está muy bien planteado y es suficiente. Y además es que es suficiente, bien planteado, como está en el último, por ejemplo, contrato marco. La deficiencia en las residencias, y es a lo que yo creo que se centra esta disposición, va más por el tema de médicos y sobre todo enfermeras. Para contratar auxiliares no hay ningún problema, porque se han contratado. Es más, con un certificado de no sé cuántas horas, la Consejería de Servicios Sociales admitió que pudieran ser auxiliares. Y se han contratado, no solamente que fueran auxiliares de enfermería, sino que con un certificado de 200 horas de formación profesional valía. Ahí no hay problema y están bien cubiertos y están bien atendidos los residentes. Pero si son residencias gigantescas masificadas. Yo no sé las gigantescas masificadas, en las que yo he visto, es más, he dicho 2, 3, porque en otra tuve a mi madre y estaban perfectamente. O sea, y lo que yo conozco, perfecto. Ya no tengo nada que ver con el sector, es decir, no me estoy llevando nada al bolsillo, estoy dando mi opinión. De todas maneras, respecto a lo que ahora, perdona, y en cuanto al tema de que si se tiene que hacer esa exoneración por una vía judicial o por otra, yo ahí no entro. A mí me da igual porque además pero no entiendo, pero no entiendo y me da igual. Pero que no pongamos a la gente diciendo que se van a estar mal atendidos sus familiares, porque no es cierto, porque si se cumplen los ratios están bien atendidos. Punto. Pero si en La Rioja ganan la mitad que en Samaniego y aquí ganan 1.100 y allí ganan 2.200, es evidente que se van. Sí, y a mí se me han ido auxiliares a Samaniego y al otro lado y al poco tiempo han tenido que volver. Porque el ir y venir todos los días. La dotación de los conciertos de plazas públicas desde 2020 a 2024 ha aumentado 15 millones de euros, que es una cifra significativa, un 43%. Pero claro, a lo mejor hay que ponerlo en contexto con que salía el dato, no sé si era ayer o anteayer, de que el 22% de la población de La Rioja tiene 65 años o más, con lo cual probablemente está creciendo ese volumen, me refiero a ese volumen presupuestario a un nivel inferior al que debería, siendo una partida tan relevante como parece que va a ser. Las empresas, vamos a ver, las empresas, si es que esto juega a favor de las empresas, si el sistema hace una licitación en términos económicos adecuada, y si el sistema público y los ciudadanos le debieran dar las gracias a las empresas, porque gracias a las empresas privadas hay plazas para que la comunidad autónoma, por medio de las plazas concertadas y a las que no llegan a las plazas concertadas por la prestación vinculada a servicio, que es una ayuda maravillosa, todos los dependientes de grado 2 y grado 3 están cubiertos y están cubiertos de maravilla. Claro. Para mí hay un defecto que sí le doy la razón a la UGT, que es que el convenio de las auxiliares es escaso. Y ahí es donde habría que apretar un poco más las clavijas, en ese convenio, nada más. Pues por lo demás, los ratios están bien. Las posturas. Vamos a ver qué ha pasado también en el Congreso de los Diputados. Nos quedan muy pocos minutos para hablar de ello. Es una pena. Pero, venga, yo no hablo más, vamos a verlo. Vamos a verlo. Empezó siendo corrupción, ahora ya acoge terrorismo y, quién sabe, en breve será alta traición. Un tenso debate de reproches al gobierno. La verdad es que hoy el gobierno va a humillar el Estado de Derecho y la Constitución española. Junts pretendía que la amnistía esté blindada y que los jueces tengan que aplicarla. Ustedes saben que esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Ataques al gobierno también por parte de los independentistas. Esta amnistía va de demostrar a Europa y al mundo la falta de democracia subyacente a las raíces del Estado español. Y desde el PSOE consideran que esta ley es la garantía de progreso. Queremos vivir en el 2024. Y algunos se empeñan en volver al 2017. Una ley que no ha salido adelante y que volverá a ser debatida. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Pero con unas mayorías muy justas y el voto de Junts en mitad de la balanza.
Venga, ¿qué? ¿Os lo esperabais? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener ley de amnistía al final? La presión está por las dos partes, independentistas y el Partido Popular, que está convencido de que no, o sea, va en contra total, tiene que pasar por el Senado y después el Tribunal Europeo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién quiere empezar? Lo Bien, dejo por aquí. Venga. Yo creo que va. Bueno, en principio nos encontramos con unos delincuentes que están redactando y escribiendo la ley de amnistía en función de sus propios delitos. Entonces va evolucionando en función de los delitos que van saliendo, ¿no? El terrorismo, hacemos que haya un terrorismo light, debe haber algún terrorismo light que no afecta a los derechos humanos. Ahora les ha salido lo de la traición, también la quieren quitar, y debido a todo eso, pues al final ahora dicen que no quieren. El responsable de todo esto, realmente quien tiene que solucionar todo esto es el amigo Sánchez, pero el amigo Sánchez es el mayor beneficiario de toda esta ley, porque tenemos en un lado amnistía o legislatura. Entonces, uno necesita la amnistía y el otro necesita la legislatura, y ambos es una simbiosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que al final, si Pedro Sánchez ya está acostumbrado a pasar muchas líneas rojas, una más le va a dar igual y al final tendremos legislatura. Pasará, vale. Sí. A ver, a mí lo primero que hice cuando se empezó a tramitar la ley de amnistía es que es la ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. No de Cataluña, sino en Cataluña. Y lo primero que hice fue leérmela, porque es una ley muy pequeñita, de 16 artículos y 2 disposiciones adicionales que modifican un artículo, el artículo 130 del Código Penal y el 39, la ley del Tribunal de Cuentas. Y realmente la mayor parte de las cosas que leemos en los medios de comunicación, en la ley no están. Yo hoy estoy contenta, sinceramente, de que el Gobierno se haya plantado. Es indudable el intento de chantaje de Junts, yo ahí coincido con Martín, pero también creo que a Cataluña hay que buscarle una solución. Y que yo he defendido aquí, en esta misma mesa, el que algún tipo de amnistía hay que dar una vez que se comprobó que en el 2017 la utilización de la fuerza no solucionó el problema de convivencia de Cataluña, y sin embargo ahora el nivel de independentismo en Cataluña es muy inferior y se verá en el 25, y el Tribunal Constitucional dirá si es constitucional o no. En realidad solo se está discutiendo un artículo, el artículo 2, y dentro del artículo 2 un apartado, que es el de las exclusiones, si están excluidos los actos de terrorismo, no los actos de terrorismo, y yo personalmente creo que se equivocó el Gobierno entrando en ese trapo, jugando al ajedrez contra García Castellón, porque realmente la directiva, el artículo 3 de la directiva europea, excluye claramente los hechos de Cataluña como actos de terrorismo. O sea, que ahí se metió en un charco, lo tengo que decir, que no necesitaba, sinceramente, porque está claramente excluido. Lo que ocurrió en Cataluña, la ley dice claramente que solamente va a 2 temas, a las encuestas del 2014 y del 2017, del 1 de octubre del 2017. Y todo lo demás que se lee no está en la ley, y si no está en la ley, no es objeto de debate. Bueno, hay que separar un poco lo que dice la ley y luego el socio con el que va a hacer la legislatura, ¿no? Hombre, a mí me sorprendería, en la línea con lo que decía ahora Victoria, de que el PSOE pueda tratar de capitalizar, digamos que en este momento de la negociación no ha cedido a las pretensiones de Junts, cuando precisamente cada vez que ha dicho el presidente del Gobierno o la portavoz del Gobierno, esta es una línea roja para el Gobierno, al día siguiente la saltaba, con lo cual ahora que quiero decir que no lo vendan como un ejercicio de pudor negociador, porque me parece que no lo es. Y en ese sentido, al final, ¿a qué nos ha arrastrado la amnistía? A estar cautivos verdaderamente, yo creo, de un desorden institucional, en el sentido de que no hay gobernabilidad para el país. Con lo cual, nada positivo para Cataluña, nada positivo para España y, desde luego, nada positivo para el futuro de los ciudadanos en concreto. No saco nada positivo en todo este debate. Vamos. Sí, ya. La solución a Cataluña, ¿sabes cuál es, Victoria? Aplicar la ley. Mano dura, según vosotros. No. Y eso no nos ha llevado... Perdona, aplicar la ley. Yo no digo mano dura, aplicar la ley. Punto. Nada más. Se cometió un error en el 17 y había que rectificarlo con diálogo y con convivencia. Bueno, se cometieron delitos. Lo dejamos aquí, seguimos el debate aquí nosotros, les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Adiós, buenas noches.